Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias a Dios por la bendición que también nos concede en este día de podernos reunir para adorar y glorificar a nuestro Hacedor. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estudiar acerca de cómo tener la mente de Cristo. Porque el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas veces, hermanos, esto ni lo entendemos, pero con la ayuda del Señor vamos a mirar en su palabra. Vamos a leer inicialmente en 1 Corintios en el capítulo 2 y versículo 14 al 16. Dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, una iglesia que culturalmente estaba muy adaptada, muy acostumbrada al pecado, una ciudad más bien muy adaptada y muy acostumbrada al pecado. Esta iglesia, ustedes recuerdan, en el capítulo 5 tenían un fornicario que no había sido reprendido. Tenían un hombre que estaba durmiendo con la mamá, con la mujer de su padre, y la iglesia se había quedado callada frente a un pecado tan delicado. Esto es muy grave y se aplica a nosotros, porque nosotros no podemos quedarnos callados frente al pecado de un hermano, si de verdad tenemos la mente de Cristo. Frente al pecado, hermanos, de cualquier persona en la iglesia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no podemos quedarnos callados porque nos da pena, porque nos da miedo, porque de pronto se va el hermano, se va la hermana, de pronto se ofenden, de pronto no les gusta. No, eso no nos importa a nosotros. A nosotros nos corresponde obrar con la mente de Cristo, pensando como Cristo Jesús. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso, en ese capítulo 5, dice, versículos 1 y 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia tenía que haberse manifestado. Pero dice en el versículo 9, 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Indiscutiblemente, hermanos, el apóstol Pablo tiene la mente de Cristo y actúa conforme a la mente de Cristo contra el pecado, aún en medio de la iglesia. Pero
en el capítulo 6 también dice, versículo 9, cómo eran los corintios, cómo era esa ciudad, cómo era la iglesia antes de entregarse a Dios, de conocer a Cristo. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo les dice, no se equivoquen. Esta es la realidad. La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios está por encima de cualquier cultura, cualquier pensamiento humano. Y los que practiquen estas cosas, estos injustos, fornicarios, homosexuales, dice Dios a través del apóstol, no heredarán el reino de Dios. Y no importa quién lo crea, no importa a quién le parezca, esta es la única verdad que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Y si tenemos la mente de Cristo, también tenemos que predicar exactamente lo que está escrito ahí, sin añadirle ni quitarle. Nada ganamos con decirle a los malos, a los pecadores de este mundo que estén tranquilos, que Cristo los ama, que Dios es amor, que Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado. Nada nos ganamos con enseñarle esa basura al mundo. Al mundo hay que enseñarle lo que está escrito. Al mundo hay que enseñarle que los borrachos, los infieles, los fornicarios, los ladrones, los avaros, no heredarán el reino de Dios. Pero también hay que enseñarles que tienen la oportunidad de cambiar y ser salvos. Versículo 11. Y esto erais algunos. Algunos de la iglesia en Corinto, Pablo, que fue el que estableció esa iglesia en esa ciudad, Pablo dice, ustedes, algunos eran igual, andaban en todas estas maldades, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay esperanza para todos los pecadores de este mundo. Y hermanos, sin importar la cultura de la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo les habla con toda sinceridad, con toda franqueza, y les presenta simplemente la palabra de Dios, no la opinión de Pablo, sino simplemente la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, hermanos, es el apóstol Pablo el que les está hablando a esta clase de personas y les dice, ya leímos en el capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Habla a la iglesia. O sea, aunque habían sido fornicarios, homosexuales y lo que sea, ahora, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Porque el hombre natural no percibe ni entiende la voluntad de Dios. Para el hombre natural, para el hombre del mundo, esto es una locura.
Esto es imposible de vivir. Es imposible llegar a tener la mente de Cristo. Para Él es una locura. Pero indiscutiblemente, hermanos, el apóstol Pablo y los santos de la iglesia en Corinto, como él lo manifiesta, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregunta, ¿nosotros como iglesia tenemos la mente de Cristo? ¿Usted tiene la mente de Cristo? Es decir, ¿usted piensa, usted siente como Cristo? ¿Usted actúa como Cristo? A veces decimos que somos cristianos, hermanos, pero ni siquiera entendemos lo que eso significa. ¿Qué es ser cristiano? Ser un seguidor, ser un imitador de Cristo. Y una definición que les di hace años: ser cristiano es pensar, sentir, accionar y reaccionar como Cristo. Eso es ser cristiano. Se lo repito: pensar, sentir, accionar y reaccionar como Cristo. Eso es ser un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo. Y a eso es que Él nos ha llamado. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice la palabra divina en el versículo 18 en adelante: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para padecer injustamente. Para padecer por hacer el bien, por hacer lo bueno. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Sí padeció el Señor Jesucristo injustamente por nosotros? Para esto fuisteis llamados, para que también como Cristo aprendamos a padecer injustamente. Repito ese versículo: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos que tratar de dar los pasos que da el Señor, como los da el Señor, caminar con el Señor. 23, el 22, el cual no hizo pecado. Tenemos que seguir sus pisadas, apartándonos de todo tipo de pecado. Ni se halló engaño en su boca. Tenemos que seguir sus pisadas. Para eso vino el Señor, para dejarnos el ejemplo. No engañar a nadie. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y usted y yo tenemos que seguir sus pisadas en eso. Cuando alguien nos insulte, nos maltrate, tenemos que aprender a enmudecer.
como enmudeció nuestro Santísimo Señor Jesucristo, quien cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. A eso nos ha llamado el Señor, a que sigamos sus pisadas, a que imitemos al Señor, a que seamos cristianos. Ser cristiano no es asistir a la congregación, especialmente los domingos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es ponerse una camiseta, Cristo te ama. No es decirle a otro, Dios te bendiga. Muchas veces por esa misma boca que sale el Dios te bendiga, también salen maldiciones contra los seres que Dios ha creado. Como lo explicaba Santiago en el capítulo 3. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Cómo puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada? ¿Cómo es posible? No puede ser. A esto fuimos llamados. Acabamos de cantar, yo quiero ser más como tú. Quiero ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Yo le pregunto, hermanito, hermanita, ¿usted de verdad está diciéndole eso a Dios de corazón? Usted le está diciendo al Señor Santísimo, quiero ser como tú, más como tú. ¿De verdad? ¿Usted quiere padecer injustamente como Él? ¿Usted quiere vivir apartado totalmente del pecado, del engaño, como Él? ¿Eso es lo que usted le está diciendo? ¿Qué le diría el Señor? Oye, sí, qué lindo ese cántico, qué linda alabanza. ¿Le diría a Dios eso? ¿O se burlaría a Dios? Mire, este es lo que está cantando y cómo es. En Mateo, en el capítulo 11, hay un pasaje famosísimo, muy conocido por todos. En Mateo capítulo 11 dice el versículo 28. Hablando nuestro Señor Santísimo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En orden. ¿Cuál es el llamado? Primero, vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados. Versículo 29. ¿A qué vamos a venir a Él? Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor no nos está llamando simplemente a que nos congreguemos y nos sentemos aquí 2 horas
o tal vez 3 horas el domingo a escuchar la palabra. Y que salgamos de aquí a seguir una vida normal, la vida de todo el mundo. A trabajar y luchar por la familia, por la comida, por todas estas cosas. El Señor nos está llamando, vengan a mí, pero toma mi yugo. Cuando los 2 bueyes van a trabajar en el arado y están atados por el yugo, ese palo del que amarran a ambos novillos o toros, los amarran de los cachos y no pueden zafarse de ese palo. Cuando los 2 son atados al mismo yugo, ninguno de los 2 puede arrancar por su lado. Los 2 tienen que caminar al mismo ritmo, al mismo paso. Y el Señor Jesucristo le está dando esta instrucción, esta enseñanza a campesinos, gente que sabía muy bien de qué se trataba los bueyes atados a un yugo para trabajar en el arado. Ahora el Señor les pone la imagen de Él mismo, nos pone la imagen de Él mismo como uno de los bueyes ya con el yugo. Ya Él está amarrado a su yugo y nos llama, nos invita a nosotros a que nos amarremos al lado de Él. Cuando yo me uno al yugo de Él, Él me está diciendo, va a aprender a ser manso y humilde como yo, de corazón. Él me está invitando a que yo aprenda a caminar con Él. Que yo aprenda a caminar en su santidad, a su ritmo, a su paso. Que yo me olvide de mi propio plan de trabajo, a mi propio plan de vida, y ya unido a Él por el yugo, como un matrimonio, donde ni la muerte ni la enfermedad nos va a separar. Como cuando le firmamos a la esposa. Ya no vamos a mirar para ningún otro lado. Si ya firmamos el matrimonio con la esposa, ya olvídese de usted mirar otra mujer. No puede. Lo mismo usted como mujer. Olvídese de mirar a otro hombre, porque usted aceptó ese yugo. Si aceptamos el yugo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo. Si aceptamos el yugo, ese pacto, ese compromiso de andar con Él, donde tú vayas, iré yo. Como le decía Ruth a su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios.
Donde tú vivieres, viviré. Donde tú murieres, moriré yo. Qué bella esa Ruth. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es un yugo, es un pacto que nosotros aceptamos voluntariamente al pacto que el Señor nos está llamando, para que después de años caminando con el diablo, ahora atados a su yugo, aprendamos a caminar con Cristo. Si yo ya estoy unido a Cristo, es imposible que yo me le zafe. No me le puedo zafar. No me puedo ir al mundo otra vez. No puedo irme otra vez al pecado, como la marrana después que la bañan. Otra vez al lodo. No. Si yo ya acepté el llamado de Dios y yo me uní al yugo del Señor, nada ni nadie, como decía Pablo, Romanos 8:35, por lo cual estoy seguro que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre o desnudez, peligro, espada, potestades diabólicas, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Pablo la entendió, hermanos. Pablo se unió a Cristo, al yugo del Señor Jesucristo. Y Pablo, el que no creía en el Señor Jesucristo, ahora alaba y glorifica al Señor, da la vida por el Señor, y lo dice en otras palabras, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no existo yo, ya no importo yo. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hago la voluntad de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, hermanos. Y este es el que está diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos los que también pensemos y actuemos como Pablo. Él mismo también lo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí. Imagínense, hermanos, la autoridad moral de este predicador y apóstol. Sed imitadores de mí. A los filipenses, Filipenses 4:9, lo que visteis, lo que oísteis, lo que recibisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una autoridad impresionante. Pablo se ató al yugo del Señor Jesucristo, renunció a su propia vida, a su propia voluntad, y aprendió a caminar al paso, al ritmo del Señor Jesucristo, con la mente de Cristo. No sabemos de memoria Juan 14:6. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Isaías, en el capítulo 35, dice el versículo 8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor y aprende a caminar con él, atendiendo el llamado del Señor: vengan a mí, sigan mis pisadas, sigan el ejemplo que les he dado. Promete Dios, ese es un camino de santidad, y por torpe que sea el que anduviere en ese camino, no se extraviará. Gloria a Dios, hermanos. De verdad que qué hermoso. Ojalá que Dios nos permita entenderlo para poderlo vivir. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Hermano, la única manera que nosotros tenemos para terminar con el pecado es armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Hacer padecer la carne. Y es la única manera en que vamos a poder vencer el pecado, acabar con el pecado, matar el pecado y los deseos carnales en nuestras vidas. Repito, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es un arma poderosísima, hermanos. Tener el pensamiento de Cristo. Tener la mente de Cristo en cuanto al pecado, en cuanto a este mundo. Versículo 2. ¿Para qué necesitamos terminar con el pecado y armarnos del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o deseos carnales de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo es posible que después que el Señor nos ofrece el perdón, se sacrifica por nosotros en la cruz, se hace matar por nosotros en la cruz? ¿Cómo es que nosotros todavía vamos a querer seguir pecando? ¿Cómo es posible que vamos a pensar que todavía
no ha sido suficiente el tiempo de maldad que hemos vivido. Como que todavía me falta pecar otro poquito. El propósito de Dios es que nos armemos del mismo pensamiento de Él para terminar con el pecado, con el fin de que no vivamos ya el tiempo que nos resta para agradar a la carne, sino para hacer la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ya fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo malo o no? Ya basta. Ya no más. Por favor. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si hay alguien que no quiere cambiar, hermanos, aún en nuestra propia familia, y se burlan de nosotros, Dios dice, no se preocupen, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para nosotros simplemente ya basta. Ya no vamos a seguir en el mismo desenfreno de pecado y de maldad. Ya no, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice la palabra divina en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Díganlo duro. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. El llamado de Dios, vuelvo y les repito, no es para que nos congreguemos los domingos un rato y salgamos de aquí a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Por favor, hermanos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos atemos al yugo del Señor para vivir con Él día y noche, para aprender a caminar con Él en ese camino de santidad día y noche, alabando y glorificando su santo nombre y aprendiendo cada día al caminar con Él a ser mansos y humildes de corazón. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Santo es apartado, dedicado a Dios, lo que significa iglesia, grupo de personas apartadas, separadas del mundo para Dios. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, nuestra dedicación, que seamos personas dedicadas, separadas del mundo, del pecado, para alabar y glorificar el santísimo nombre de nuestro Dios. Amén. Y enfatiza aquí en este versículo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis
de fornicación. Tengan en cuenta ese pedacito. Hermanos, nosotros tenemos que apartarnos de la fornicación. También se lo había dicho a Timoteo, huid a los Corintios, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. No solamente su propio cuerpo físico, sino contra el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque si somos miembros de Cristo, no podemos entregar los miembros de Cristo a una ramera. Indiscutiblemente daña el cuerpo. Cualquiera que sea, hombre o mujer, que cometa fornicación en la iglesia, daña la iglesia entera, perjudica la iglesia entera, no solamente su propio cuerpo, no solamente su propia familia, daña, contamina, pervierte todo el cuerpo del Señor, la iglesia del Señor. Por eso ese perverso de 1 Corintios 5, la orden fue, el tal se ha entregado a Satanás, fuera con él. No puede estar entre nosotros. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermanos, muchas veces en vez de apartarnos de la fornicación, en vez de huir de la fornicación, antes la buscamos. Y muchos buscan la fornicación en esos celulares, en el computador, la pornografía, con mensajes, con fotos. En Facebook. Fotos bien atractivas, donde se marquen bien sus curvas. Y pregúntele si es cristiana la que subió esas fotos. Por favor, hermanos. Huir de la fornicación, apartarse de la fornicación. Les he dicho muchas veces, yo no entro a la casa de nadie donde está una hermanita sola, y si es joven, muchísimo menos. No porque, ay, yo de pronto caigo. No, hermanos, sino que hay que temer a Dios, hay que respetar a Dios. Y hay que cuidar el testimonio. Que nadie tenga que decir nada. Para que el nombre de Dios sea glorificado. La orden es esa. Huya de la fornicación. Apártese. Esté lo más lejos posible de la fornicación. No tratando antes de ver, a ver, ¿hasta dónde yo me le puedo acercar a esta mujer sin que sea pecado? ¿Qué mensajes le puedo enviar hasta dónde que no sea pecado, que no me puedan acusar? No, es huir. Es apartarse. Si de verdad usted tiene la mente de Cristo, si usted tiene la mente de Cristo, usted va a huir, como huyó José, cuando la esposa de Potifar lo asediaba cada día y le suplicaba que durmiera con él.
Y siendo José de hermoso semblante, bella presencia, un muchachito, y un muchachito sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin iglesia, sin pastores, sin nadie que lo aconsejara, él solo tomó la decisión de huir para no dormir con la mujer de su amo. Y le dijo: ¿cómo crees que yo haría un mal tan grande a mi amo, a mi Señor, que ha confiado plenamente en mí? ¿Cómo crees que yo pecaría de esa manera contra mi Dios? No era un pecado solamente con su cuerpo, era un pecado contra su amo por la confianza que le había dado, y era un pecado grave contra Dios. Por eso huyó José, sin tener quien lo vigilara, quien lo aconsejara, huyó. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. En toda la historia de José siempre nos encontramos esa frase: Jehová estaba con José. Si Cristo está conmigo, si Cristo está en mí, hermanos, es imposible que yo no huya de la fornicación, del pecado. Si yo estoy unido a Cristo y yo ya tengo la mente de Cristo, el pecado tiene que estar muerto en mí. Versículo 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tiene que saberla tener en santidad. Otra vez, santidad, algo exclusivo, algo apartado, algo separado. Es con la única mujer que el hombre puede tener su relación delante de Dios. También hay que darle honor a la mujer con esa pureza, con esa fidelidad. La mujer también debe honrar al esposo. ¿Han visto las hermanas hablando bien de sus esposos? Ay, estoy tan feliz. Yo vivo tan agradecida con Dios por el esposo que me dio. Mi esposo es una bendición muy grande. ¿Sí? Muchas veces son más las quejas. Hoy no, yo no sé a qué hora fue que me puse a firmar. El peor error de mi vida ha sido, ¿cuál? Díganlo. El haberme casado contigo. Y creen, hermanos, que eso no hace daño. Creen que eso no es nada, que eso son palabras. Hermanos, hay que tener cuidado. Hay que honrar el matrimonio. Hay que glorificar a Dios, hermanos, siendo fieles, siendo puros. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho antes, testificado. Hermanos, yo no tengo por qué fijarme en la esposa de mi hermano. Es que está más joven, es que es mucho más bonita, es que ninguno engañe en nada a su hermano. Si este es mi hermano, ¿yo cómo voy a mirar a su esposa? Por favor, hermanos. Y al mismo tiempo voy a decir que soy cristiano. Y al mismo tiempo voy a decir que estoy siguiendo las pisadas de Cristo. Es una locura. No se vaya a fijar en la esposa de su hermano, por favor. Sepa tener a su esposa con toda honestidad, en santidad, honor. Pero igual usted como mujer, ¿usted cómo se va a fijar en el esposo de la hermana? Ay, qué dicha que usted fuera el esposo mío. Ay, qué dicha yo con un esposo así como usted. Son puros demonios. Dios es vengador de todas estas cosas. Téngalo claro, téngalo en cuenta. No es con el hermanito, no es con la hermanita, no. Es con Dios que usted se va a encontrar. Y es Dios el que le va a dar el pago. Si usted hace eso. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Amén. En Filipenses, Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. Pedro nos dice, tengan el mismo sentir, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Armaos del mismo pensamiento. Más exactamente decía Pedro en 1 Pedro 4:1, lo leíamos. Armaos del mismo pensamiento, de la misma manera de pensar del Señor Jesucristo, para poder hacer padecer la carne y terminar con el pecado en nuestras vidas. Pero en Filipenses dice en el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, ¿ustedes se imaginan cuánta cantidad de problemas se acabarían en medio de la misma iglesia si obedeciéramos este pasaje? Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria. Antes, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. A veces, hermanos,
No estimamos como superiores a nadie. Ni en la casa. ¿En la casa hay superiores? La esposa y el esposo, ¿son superiores? ¿Son superiores en el hogar? Sobre los hijos. ¿La esposa ve a su esposo como superior? Levanten la mano, tan bellas. Aquí los dos somos igualitos. Aquí los dos mandamos por igual. Ah, sí. ¿Sí las han oído así? Hermanos, ¿saben cuántos pleitos se evitaría los hogares hoy si atendiéramos este versículo? En la iglesia hay superiores para respetar y sujetarnos a ellos. Pero muchas veces, hermanos, los mismos miembros son los que se sienten superiores a los mismos predicadores, pastores, juntos. Ellos están por encima. Ellos están para aconsejar y corregir a los pastores y predicadores en la iglesia. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y nos pone un ejemplo, hermanos, de no hacer las cosas por contienda o vanagloria, sino con humildad y estimando a los demás como superiores y buscando el bien de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, el Señor Jesucristo siendo Dios, siendo igual a Dios, aún así se humilló. Él no estimó eso como cosa a que aferrarse. Gloria a su nombre, hermanos. Con toda humildad, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora Pablo nos dice, no solamente hay que tener la mente de Cristo, o como Pedro nos dijo, armarnos del mismo pensamiento de Cristo, sino que aquí nos dice el apóstol, haya en vosotros, iglesia, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir de humildad, de mansedumbre, de considerar a los demás como superiores, de no buscar su propio beneficio, de humillarse a sí mismo. Y vino para dejarnos ejemplo, con el propósito de que usted y yo sigamos sus pisadas. Gloria a su santo nombre, hermanos. La pregunta, ¿entonces tenemos la mente de Cristo?
el sentir de Cristo? ¿Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Sí lo hay? Primera de Juan 2, dice la palabra de Dios, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y es imposible que yo me una al yugo del Señor Jesucristo y no ande al paso de él, como él anduvo. Tenemos que aprender a caminar con Cristo, a su ritmo, en su pureza, en su santidad. Debemos aprender a andar como él anduvo. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios en el capítulo 5. Versículo 1. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios. ¿Qué pasaje más hermoso, hermanas? ¿Qué palabra más hermosa? ¿Qué deseo más grande? El de Dios. Llamándonos a nosotros, no solamente a que sigamos las pisadas del Señor Santísimo, que tengamos la mente de Cristo, sino que ahora también nos dice, sed imitadores de Dios. Como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay que imitar a Dios y hay que andar en amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Santísimo, quien se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio agradable para Dios. Si de verdad, hermanos, vamos a imitar a Dios, si de verdad tenemos la mente de Cristo, si de verdad vamos a seguir sus pisadas, miren lo que dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si es verdad que ya tenemos la mente de Cristo, si es verdad que tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces el pecado ni siquiera se puede nombrar entre nosotros. Ni palabras, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro
o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entiéndalo bien. El pecado ni siquiera se puede nombrar entre nosotros. Eso no se puede mencionar, hermanos. Porque necesitamos saber esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Sin importar lo que usted piense, la sentencia de la Corte Suprema Celestial está dada. Ninguna de estas personas que ande en estos pecados tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Ninguno. Ya les mencionaba 1 Corintios 11:1 cuando Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué lindo, hermanos, ese apóstol. Y aunque fue un blasfemo y perseguidor de Cristo y de la iglesia, cuando este hombre se bautizó y se entregó a Dios, nunca hemos leído, hermanos, que por allá el apóstol Pablo también se rodó, por allá el apóstol Pablo también cayó. No, hermanos, esto era gente seria. Como Juan decía ahora, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando vemos que el apóstol Juan por allá se rodó también, se emborrachó, por allá se fue con una mujer distinta a su esposa. Por favor, hermanos, esas cosas ni siquiera se deben mencionar entre nosotros, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y vamos a terminar con Romanos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto no es el domingo, hermanos, 2 horas, por favor, por favor. El culto es presentarle a Dios este cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, porque el Señor Santísimo dio la vida por mí en la cruz. ¿Qué es lo que me tiene que motivar para yo entregarle a Dios este cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable? Otra vez, duro, Michael. Las misericordias de Dios. El día que usted entienda las misericordias de Dios sobre su vida, el día que usted se dé cuenta y pueda reconocer cuántas misericordias ha tenido Dios con usted, ese día, solamente ese día, usted va a ser capaz de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sin que le duela, sin mayores esfuerzos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No va a ser algo horrible de pesado para su vida el día que usted entienda y reconozca
las misericordias derramadas de Dios sobre su vida. Y ese día, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a renovar la mente? Para el hombre normal, para el hombre carnal, esto es una locura, hermanos. El hombre carnal no puede entender este mensaje de Dios. Y este camino de santidad es una locura para el hombre natural. Pero para el que entienda y reconozca cuán grandes misericordias ha tenido Dios de mí, ese día yo le voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como mi verdadero culto racional. Y ese día voy a permitir que Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, me transforme y me renueve la mente por el conocimiento de su voluntad. Ese día que yo entienda las misericordias de Dios, jamás voy a conformarme a este mundo. Jamás voy a andar de acuerdo con el mundo. Jamás voy a continuar la vida de pecado, porque yo ya entendí cuántas misericordias ha derramado sobre mi vida y Él no merece que yo le pague mal. Yo no puedo hacer eso. Igual que José, yo más bien voy a huir, no solamente de la fornicación, voy a huir de todo tipo de pecado para poderle presentar a Dios mi vida, este cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.